Bien, en este caso, vuelvo a repetir, lo hacemos por nodos por malla, aparentemente es exactamente la misma situación. Bien, en cuanto a nodo, ese nodo de referencia de la fuente de voltaje, le voy a llamar el nodo BX, que vale 100 volts. Analizo el nodo 1 y quedaría de esta manera. Sería B1 menos BX. Ahí puedo poner BX sobre 8 o puedo poner directamente 100 más B1 sobre 4 más B1 menos B2 sobre 2 igual a 0. Y obviamente en ese caso nos quedaría menos 100 sobre 8 más B1 sobre 8 más B1 sobre 4 más B1 sobre 2 menos B2 sobre 2 igual a 0. Y si pasamos, multiplicamos por el denominador común, que sería en este caso, me quedaría menos 100 más B1 más 2B1 más 4B1 menos 4B2 igual a 0. Esto me quedaría entonces 7B1 menos 4B2 igual a 100. Preguntas en ese nodo. Bien, ese sería el nodo 1. El nodo 2 tendría que ser de la siguiente manera. Sería entonces B2 menos B1 sobre 2 más B2 sobre 3 más B2 menos B3 sobre 10 menos 8 amperios igual a 0. Bien, esto me quedaría menos B1 sobre 2 más B2 sobre 2 más B2 sobre 3 más B2 sobre 10 menos B3 sobre 10 igual a 8. El denominador común sería 30, entonces sería menos 15 de 1 más 15 de 2 más 10 de 2 más 3 de 2 menos 3 de 3 igual a 240. Sería 30 por 8, 240. Sería menos 15 de 1 más, entonces tengo 15 más 10 más 3 más 28 de 2 menos 3 de 3 igual a 240. Ahí tendríamos el nodo 2. El nodo 3 entonces sería B3 menos B2 sobre 10 más B3 sobre 5 más 8 amperios igual a 0. Preguntas con eso, jóvenes.
Esto quedaría menos B2 sobre 10 más B2 sobre 10 más B3 sobre 5. Esto es B3 igual a menos 8. Esto, el denominador común sería 10 menos B2 más B3 más 2B3 igual a menos 80. Sería menos B2 más 3B3 igual a menos 80. Y ahí tendríamos entonces B1, B2 y B3. Eso sería el circuito y hallar, además nos piden hallar IX. Pero en este caso, esa corriente IX tendría que ser la corriente que está entre las dos voltajes B1, B2. La diferencia de potencial sería B1 menos B2 sobre el ohmiaje que sería 2 ohmios. Y esto quedaría entonces la I1, IX. Bien, nos vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Pasamos a resolverlo. Y en este caso, un sistema de 3 por 3 sería 7 menos 4 y 100. En el otro, menos 15, 28, menos 15, 28 y menos 3 igual a 240. Y en el otro sería 0, menos 1, 3 y menos 80. Esto quedaría 3.340 sobre 129. Me queda 25.89 voltios. Con 1.620 entre 129 me queda 20.310 voltios. Y 7.700 entre 377 me queda a menos 19.896. 89.7, vamos a poner la aproximación. Bien, preguntas con eso, jóvenes. Y esto nos va a quedar entonces B1 sería 25.891 menos B2 sería 20.310 sobre 2 igual. Esto sería 25.891 menos 20.31 entre 2 y me queda a 2.7905 amperios. O sea, IX sería a 2.79 amperios. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien, eso sería básicamente lo con referente a nodo. Vamos a quitar esta presentación y, perdón, permítanme, están viendo la
Bien, eso sería el resultado. B1 igual a 25.89, B2 20.310, B3 menos 19.397 y X 2.79. Bien, vamos a quitar esto y vamos a poner la otra presentación. En este caso, tenemos entonces siempre en el capítulo 4 vamos con el método de supernova. Y en este caso es relativamente sencillo. En algunos casos simplifica bastante el procedimiento, en otros casos no. Depende, pero la mayor parte de los casos sí simplifica. Bien, como ejemplo, la mejor forma de manejar las fuentes de tensión al realizar el análisis de nodo, considera el circuito que se muestra en la figura 14.9. Esto que está aquí. Entonces, obviamente, aquí hay una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, como no se puede, son corrientes las que vamos a analizar. Normalmente no podemos analizar, si estamos en el análisis de nodo, una fuente de voltaje, poder analizarlo porque es más difícil. Obviamente, si hiciéramos los nodos, serían 1, 2, 3 y 4 nodos. Si fuéramos mallas, 1, 2, 3, 4 y 5 mallas. Y tenemos más fuentes de corriente, se complicaría un poco los análisis. Pero igual, ¿va? Siempre se podría nada más que bastante más largo el proceso para poder hacer ese análisis de malla. Por lo tanto, en el análisis de nodos solo serían 3 nodos y además la fuente de voltaje se puede poner como el nodo, la diferencia de potencial está, la diferencia de potencial de los voltajes de nodo con respecto a la fuente de voltaje. Entonces, el terminal positivo está en B3 y el terminal negativo está en B2 de la fuente de corriente. Entonces, B3 menos B2 igual a 22. Y así, entonces, analizando el nodo conjunto, esto más la fuente de voltaje y este nodo aparte que es B1, entonces tendríamos las tres ecuaciones que necesitamos. Bien, en este caso, el circuito original de 4 nodos se cambió al sustituir ese del circuito original por una fuente de tensión de 22 voltios. Seguimos asignando los mismos nodos a las tensiones de B1, B2, B3. Ese es el primer circuito que hicimos ayer, por eso está mencionando eso. Y obviamente la relación que les acabo de mencionar está ahí. Por lo tanto, entonces el terminal positivo de 3 menos B2 igual a 22 voltios. Para no entrar en mucho pues, aspecto teórico, entonces nos vamos directamente a la práctica. Vuelvo a repetir, nodo conjunto, ya tenemos aquí un análisis, la diferencia de potencial de los voltajes de nodos con respecto a la fuente de voltaje. Entonces, el terminal positivo en B3, el terminal negativo en B2, B3 menos B2 igual a 22 voltios. Y después se analiza un nodo conjunto 2 y 3 y el nodo aparte que sería B1. Eso vamos a hacerlo y eso es el método del supernodo. Primero el nodo 1 de la misma manera que habíamos hecho, ya sería, va hacia arriba, entonces sería menos 8, menos 8, menos 3, más B1 menos B2 sobre 3, más B1 menos B3 sobre 4 igual a 0. Eso es lo que ya teníamos. Entonces sería B1 sobre 3 más B1 sobre 4 menos B2 sobre 3 menos B3 sobre 4 igual a menos 11. Esto sería entonces multiplicando por el denominador común menos B1 más 3B1 menos
4B2 menos 3B3 igual a menos 132. Eso ya lo habíamos hecho, 7B1 menos 4B2 menos 3B3 igual a menos 132. Ya tenemos la primera ecuación con respecto al nodo 1. Y el supernodo tiene dos componentes. Primero, la relación de los voltajes. Vuelvo a repetir, B3 menos B2 igual a 22 voltios. Esto si lo ordenamos sería menos B2. Es importante ordenarlo para no cometer equivocaciones a la hora de ponerlo en la resolución del sistema de ecuaciones de esa manera. Ahí tengo esa parte. Y ahora voy a hacer el nodo conjunto 2,3. Eso es importante, acuérdense, no puedo analizar la fuente de voltaje, pero sí voy a analizar las tres ramas que están conectadas a D2 y las otras tres ramas que están conectadas a D3 de manera conjunta. Entonces sería B2 menos B1, cerramos paréntesis, sobre 3 más B2 sobre 1, y aquí sería más menos 3 amperios. Y después, ahora ya eso, las tres ramas del nodo 2 y ahora las ramas del nodo 3. Sería B3 menos B1 sobre 4 más B3 sobre 5 más menos 25 igual a 0. Bien, eso me quedaría entonces menos, acuérdense, B2 y B3 van a ser siempre positivos en ese análisis conjunto. Entonces la otra, solo B1 va a ser negativo. Menos B1 sobre 3 menos B1 sobre 4 más B2 sobre 3 más B2 más B3 sobre 4 más B3 sobre 5 igual, estos serían menos 3 menos 28, al otro lado sería 28 positivo. El denominador común sería 3, 4, 3 por 4 por 5 es 60. De 60 entre 3 es menos 20B1 menos 60 entre 4 que es 15 menos 15B1 más 20 20B2 más 60B2 más 15B3 más 12B3 igual a 28 por 60 me queda a 1680. Esto queda menos 35B1 más 80B2 más 15 más 12, 27, B3 igual a 1680. Pregunta, joven. Bien, ya teniendo eso, ya tengo entonces las tres ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones. B1, B2
y B3, que es en este caso lo que me pide. Voy a resolver el sistema de ecuaciones. Para ver cuánto nos queda. Este es un sistema también de 3 por 3. Que nos quedaría en 7 menos 4 menos 3 menos 132. Y el otro sería 0 menos 1, 1 y 22. Y el último menos 35, 80, 27 y 1680. Esto nos quedaría a el primero 15 entre 14, nos queda a 1.0714 volts. El otro me queda 10.5 voltios y el último me queda 32.5 voltios. Pregunta ahora. Y volvemos a la presentación. Preguntas, jóvenes. Bien, eso sería el método del supernodo. ¿Tienen preguntas? Bien, dice, el resumen del procedimiento del supernodo, dice contar el número de nodos, designar un nodo de referencia, el número de términos en sus ecuaciones nodales pueden minimizar seleccionando el nodo con el mayor número de ramas conectadas a él. Marcar las tensiones nodales n-1. Si el circuito cuenta con fuentes de tensión, construye un supernodo alrededor de cada una. Para hacer esta tarea debe encerrarse la fuente, sus dos terminales y cualquier otro elemento conectado entre las dos terminales dentro del cuadro dibujado en líneas punteadas. Esto podemos hacer de esta manera o poner de esa manera, ¿no? Dice escribir una ecuación de ley de corriente de Fichte en cada uno de los nodos de no referencia y en cada supernodo que no contenga el nodo de referencia. Sumar las corrientes que circulan hacia un nodo o supernodo desde las fuentes de corriente de un miembro de la ecuación. En el otro miembro, sumar las corrientes que circulen hacia afuera del nodo supernodo a través de la resistor. Poner particular atención en el signo negativo. Relacionar la tensión en cada fuente de tensión con las fuentes nodales. Esta tarea se da con la ley de voltaje de Kirchhoff. Y es necesario una ecuación por cada supernodo definido. Expresar cualquier incógnita adicional, es decir, corriente de tensión diferente de las tensiones nodales en términos de la fuente de tensiones nodales apropiadas. Esta situación puede presentarse si existe fuentes dependientes en nuestro circuito. Organizar las ecuaciones, ayudar términos de acuerdo con las tensiones nodales y resolver el sistema de ecuaciones. Bien, eso sería en este otro problema, en apariencia, entonces tengo este nodo, este es el circuito, tengo este supernodo con una fuente dependiente y tengo este otro supernodo relacionado con B1. Pero la referencia, si bien está en medio, ya no está abajo, como en los otros circuitos. Entonces aquí, obviamente, todos los nodos externos tienen 3 ramas, solo el medio tiene 4 ramas. Por lo tanto, aquel que tiene 4 ramas debería ser la referencia. En este caso, es importante, obviamente, que nosotros referenciemos esto, pero aquí, como esto está conectado a tierra, significa que ya el voltaje B1 está definido, el terminal negativo está en B1 y el terminal positivo en tierra. Entonces, B1 sería menos 12 voltios y solo tendríamos que analizar
B1 ya está dado, B2 está aparte y el supernodo 3 y 4. Lo primero sería que B1 sería igual a menos 12 voltios. El nodo 2 sería entonces B2 menos B1 sobre 0.5 menos 14 amperios más B2 menos B3 sobre 2 igual a 0. Esto sería, obviamente, el punto 5, o sea, 1 entre punto 5 es 2. Entonces me quedaría menos 2B1 más, más 2B2 más B2 sobre 2 menos B3 sobre 2 igual a 14. El denominador común es 2, entonces sería menos 4B1 más 4B2 más B2 menos B3 igual a 28. Esto nos quedaría entonces 4B2 y como ya B1 es 5, B2 y como B1 ya está definido, B3 sería igual a 28 más 4B1. Esto sería igual a 28 más 4 por menos 12. Esto sería 5B2 menos B3 igual a, sería 28 menos 48, me queda menos 20. Preguntas, señor jóvenes. Preguntas. Bien, eso sería el nodo 2. Ya tenemos definido el nodo 1. Entonces vamos a hacer el supernodo. El supernodo sería el terminal positivo está en B3, el terminal negativo en B4 y eso es igual a 0.2 BY. En este caso ya lo tenemos definido, pero BY es el voltaje definido entre el nodo 1 y el nodo 3. BY entonces sería B4, positivo está en B4, menos B1 de esa manera. Haciendo la sustitución me quedaría B3 menos B4 igual a 0.2 B3 menos B4. Y esto va a ser igual a 0.2 B3 menos 0.2 B4. Esto me quedaría B3 menos 0.2 B3 esto es B1, perdón. Esto es B1 y esto es B1. Entonces sería igual a menos 0.2 B1 y esto va a ser igual a menos 0.2 B1 que sería menos 2. O sea, punto 2 por 12 me queda a igual a menos 2.4 de esa manera. Entonces me queda B3, 1, 0.8 B3
Perdón, aquí me falta algo. Aquí me falta menos B4. Menos B4 igual a menos 2.4. Para no tener decimales, entonces vamos a multiplicar por 10 todo. Preguntas, Juan. Preguntas, jóvenes. Bien, en ese caso me queda entonces multiplico por 10, me queda 8 de 3 menos 10 de 4 igual a menos 24. Pregunta, jóvenes. Pregunta, jóvenes. No, ingeniero. Bien, ahora entonces vamos al supernodo o el nodo conjunto. Vamos a poner nodo conjunto en 3, 4. Bien, ya tengo dos ecuaciones y vamos por la tercera. Entonces el nodo 3 solo tiene dos ramas, entonces sería B3 menos B2 sobre 2 y entra la corriente menos 0.5 BX. Y el nodo 4 tiene B4 sobre 1 más B4 menos B1 sobre 2.5 igual a 0. Pregunta con esto. Bien, aquí tenemos una fuente dependiente. Eso va a ser BX, es el nodo, el positivo está en B2 menos el negativo que está en B1. Esto quedaría entonces menos B1 sobre 2.5 menos B2 sobre 2 B2 sobre 2 más B3 sobre 2 menos 0.5 por sería B2 menos B1, cerramos paréntesis, más B4 más B4 sobre 2.5 igual a 0. Bien, aquí la apariencia de dificultad no es el análisis de sí el nodo, porque eso está arriba, sino los problemas de sustitución. Bien, entonces aquí tendría 2.5 por 2 sería 5.